Buenas tardes. Bien, el tema que me trae aquí es la pirólisis catalítica de los racimos de frutos vacíos de la palma africana para la obtención de biopetróleo. Este tema me trae a colación lo que una exposición anterior he escuchado sobre la obtención de aceite a partir de la Jatropha curcas. El expositor mencionó que hay una serie de residuos que son en porcentaje aproximadamente el 70% de la producción con respecto al aceite, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo mayormente con todos los residuos agroindustriales. Es decir, se genera un producto, pero asociado a ese producto está quedando una gran cantidad de biomasa que no está siendo utilizada, ¿no? Esa biomasa normalmente se está dejando degradar en el lugar de cultivo o en lugares aledaños, generando gases de efecto invernadero y no siendo aprovechados adecuadamente. En paralelo a ello tenemos que hay una demanda de combustibles líquidos para uso automotor básicamente, y la idea de este proyecto de investigación es unir esas dos necesidades, ¿no? La primera, que hay una generación de residuos que no se aprovecha; la segunda, que hay una necesidad de combustibles líquidos, al menos en el país y en el mundo; y la otra es que también hay otros residuos que están asociados al proceso de refinación del petróleo, que son los catalizadores, que tampoco se están usando, sino que a veces se disponen de una manera, por decir, no muy adecuada. Entonces, en ese marco se genera este trabajo. Anteriormente ya hemos hecho una investigación sobre la producción de combustibles líquidos o biopetróleo a partir de los residuos de la palma aceitera por medios termoquímicos, por la pirólisis, y hemos tenido una serie de resultados y se necesitan unas mejoras. Entonces, la mejora pensamos que puede ser por la vía catalítica. En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es tomar una biomasa, aplicarle calor en ausencia de oxígeno, es decir, la pirólisis, y generar un producto líquido que estamos llamando biopetróleo, porque tiene características afines al petróleo y puede ser usado de dos maneras: directamente como combustible, si es que cumple una serie de especificaciones, o puede ser agregado al pool de refinación de petróleo, es decir, puede entrar como carga al proceso de refinación a una refinería y obtenerse un combustible como por la ruta convencional, digamos. Bien, para centrarnos en el tema, la palma aceitera no es un vegetal que se utiliza para obtener aceite básicamente. Está distribuido ampliamente en todo el mundo y se puede ubicar en el Perú básicamente en la zona de la selva, donde hay plantaciones a partir de las cuales se obtiene el aceite que después va a ser utilizado para consumo humano. Esa plantación genera una serie de residuos, como se pueden ver aquí. Tenemos la fibra, tenemos el racimo de fruto vacío, es decir, de donde se sacan las pepas que se va a usar para obtener el aceite. Tenemos aquí la almendra a partir de la cual se saca el aceite, y el residuo serían las cáscaras. Tenemos el tronco, una vez que pasa la vida útil de la planta, y tenemos también el follaje. Todo esto es lo que queda como residuo del proceso de obtención de aceite de palma. Y estos son los porcentajes, ¿no? Entonces podemos ver que los racimos de frutos vacíos vienen a ser el 31% aproximadamente del total de los residuos que se pueden generar en este proceso. Es una cantidad bastante abundante. Se ha trabajado en esta investigación con los residuos de los frutos vacíos de la palma aceitera, ¿no? que es Se obtuvieron 50 kilos del RFB de una plantación de Tarapoto. Se recibió esa muestra aquí, húmeda, y se procedió a hacer un tratamiento para poder iniciar el proceso de pirólisis. Básicamente lo que se hizo fue secarlo al ambiente por un tiempo de 10 días aproximadamente, hasta que su humedad inicial, que era aproximadamente un 30%, se redujo a menos del 10%. En ese momento se procedió a hacer el secado, el desmenuzado del racimo vacío, como se puede ver acá, y posteriormente se llevó a molienda hasta que el tamaño promedio del grano fue de 850 micras. ¿Por qué ese tamaño?
La revisión bibliográfica nos indica que para que el proceso de pirólisis a escala de laboratorio funcione razonablemente bien, el tamaño de la partícula debe ser menor de 2 milímetros. Entonces, optamos por ir a un valor más o menos adecuado, que nos pareció los 850, ¿no? De acuerdo a la revisión. Para la parte catalítica del proceso de investigación se utilizaron dos catalizadores. Un catalizador de equilibrio de craqueo catalítico y gamma lúmina. Las características del catalizador no fue dada por el donante, en este caso del catalizador de equilibrio, que fue la refinería La Pampilla, que nos ha proporcionado 2 kilos de catalizador de equilibrio que se obtuvieron en el mes de mayo. La caracterización, nos dieron ellos los datos de las características del catalizador. Lo mínimo que se ha mostrado aquí son estos datos. Para hacer este proceso de caracterización seguimos este diagrama de flujo, tenemos acá la muestra bruta y seguimos este protocolo para poder acondicionar la muestra. Una vez que se redujo el tamaño de partícula de 850 micras, se procedió a hacerle una serie de análisis para caracterizarla. Básicamente lo que se ha buscado es el análisis próximo de la biomasa y se le hizo 2 análisis complementarios, el poder calorífico y la densidad, ¿no? Para después compararlo con los resultados que obtenemos y ver si se ha logrado una densificación energética para ver si el producto obtenido puede competir o no con el producto inicial. Los resultados que se han obtenido para los racimos de frutos vacíos son los que se muestran en la tabla, ¿no? Tenemos ahí, básicamente la materia volátil es abundante, un 83%, el contenido de ceniza bajo y la humedad 9%. Esa es otra cosa que la revisión bibliográfica nos da, ¿no? Es decir, para obtener resultados comparables, por decirlo de algún modo, los investigadores que nos han precedido mencionan que la humedad que debe tener la biomasa que se va a pirolizar debe estar por debajo del 10%. El esquema experimental que se ha seguido es el que se muestra acá en la lámina. Acá tenemos un horno tubular, tenemos un reactor también tubular y un portamuestra, ¿no? En este portamuestra va a ir la biomasa y el catalizador, es decir, el catalizador se va a mezclar con la biomasa en ciertas proporciones para hacer el procedimiento de pirólisis. Una vez que se alcanza la temperatura objetivo, los gases van a salir por esta zona y van a llegar a este tren de condensación. En este sistema de condensación hay una solución externa de agua y etilenglicol y esto está controlado por un chiller para poder mantener la temperatura por debajo de menos 4 grados. Esta bomba de vacío me asegura que haya un sistema de extracción de los gases y también que la atmósfera aquí adentro tenga poco oxígeno y proceda a una pirólisis adecuada. Lo que no ha condensado en el tren en el sistema de condensación pasa por estos frascos lavadores donde los gases son lavados para que después sean venteados a la atmósfera por el sistema de la campana del laboratorio, ¿no? Es decir, los gases que salen no contienen mayormente compuestos dañinos, ¿no? Básicamente dióxido, monóxido y compuestos así, ¿no? Aquí hay un mayor detalle del sistema experimental. Acá tenemos el reactor. Tenemos el reactor tubular, que es un tubo de 600 milímetros por 62.5 milímetros de diámetro, un horno tubular de 3 kilowatts con un control de temperatura PID y un sistema de enfriamiento, como se mencionó, que es agua y etilenglicol con un chiller para regular la temperatura. El procedimiento experimental que se ha seguido es básicamente mezclar el catalizador o los catalizadores en secuencia, ¿no? Es decir, probamos uno y probamos otro después en esas proporciones, ¿no? En todos los casos el tamaño de la muestra siempre se ha mantenido en 50 gramos, ¿no? Eso también fue fruto de un trabajo preliminar que se hizo porque cuando corrimos con menores cantidades de muestra no había reproducibilidad en los resultados, ¿no? Nos salían diferentes valores que no eran comparables. Entonces tuvimos que ir aumentando el tamaño de la muestra hasta que hemos llegado a un tamaño en el cual los resultados se replican, ¿no? Entonces con 40 gramos se conseguía eso, ¿no? Hemos optado por subir un poco a 50 y hemos logrado resultados que primera corrida, segunda corrida, tercera corrida daban valores estadísticamente fiables. Una vez que ya se tiene la muestra preparada, es decir, la biomasa con el catalizador, se coloca en el reactor, se sella el reactor, se ensambla todo el sistema
se hace vacío hasta 29.3 kilopascales absolutos, se fija la temperatura en el sistema de enfriamiento, ¿no? Se pone todo a correr una media hora aproximadamente para estabilizar todas esas variables y en ese momento se pone en marcha el horno para llevarlo a la temperatura objetivo. Esa temperatura se logra aproximadamente en unos 8 o 9 minutos, ¿no? Una velocidad de calentamiento promedio de 10, 12 grados por minuto. Se calienta hasta 500 grados y después de 3 horas se desmonta el sistema y se pesan los productos. ¿Por qué 500 grados? Porque también hay otro trabajo previo que se ha realizado sobre ese aspecto, ¿no? Se han probado diferentes temperaturas y con 500 grados y sin catalizador se ha logrado el mejor rendimiento de productos líquidos. Entonces se eligió esa temperatura para hacer las pruebas con el catalizador. Los resultados que se han obtenido, bueno, en forma gráfica podemos ver aquí. Tenemos a la parte izquierda, ¿no?, el biopetróleo, los líquidos. El biopetróleo básicamente es una emulsión o una microemulsión, es decir, tiene compuestos orgánicos que están disueltos, como por decirlo de esa manera, en una fase líquida de agua, ¿no? Y a la derecha tenemos el residuo sólido, que es un residuo carbonoso. Ese residuo carbonoso también puede ser usado como un energético, porque tiene un alto poder calorífico. Todos los líquidos se recolectan por el análisis posterior, todas las conexiones del sistema se lavan con alcohol para poder retirar todos los líquidos que han quedado en las paredes, se extrae todo el solvente y los líquidos se recolectan, se envasan y se almacenan en refrigeración para que sean analizados posteriormente, ¿no? Estamos en proceso todavía de esa parte del trabajo, porque tenemos que recolectar volumen para poder hacer los análisis que pensamos realizar. Básicamente son análisis para ver si el producto cumple como un combustible, es decir, poder calorífico, punto de inflamación, viscosidad, y eso nos demanda una cierta cantidad de muestra. No lo podemos hacer con mililitros, sino requerimos aproximadamente por cada corrida para ese tipo de análisis unos 200 a 300 mililitros, ¿no? Entonces eso implica a 50 gramos hacer varias pruebas para poder tener el volumen de muestra necesario. Los residuos sólidos de la pirólisis, el carbón, se retiran también del portamuestras, se almacenan y para un análisis posterior. El objetivo del proyecto básicamente se centra en los líquidos, entonces los sólidos los estamos almacenando para posteriormente ver cuál podría ser su composición, qué características tienen, si pueden ser precursores para carbón activado, si pueden ser usados como energéticos, es decir, como briquetas, o de repente ser pulverizados para ser quemados. Hay varias posibilidades, pero como ese no es el objetivo del trabajo, entonces están siendo almacenados para futuras investigaciones, ¿no? Los gases, como se mencionó, se lavan y se envían al sistema de venteo del laboratorio. Acá se muestra en la tabla unos resultados iniciales de lo que se ha obtenido, ¿no? La pirólisis sin catalizador, solo biomasa, nos da un rendimiento de líquidos del 44.81, ¿no?, a las condiciones de presión y temperatura que se han especificado para el experimento. 37.7 de sólidos y el resto se obtiene por diferencia, que serían los gases. Cuando el catalizador es gamma lumina en las proporciones que se muestran, vemos que el mejor rendimiento se obtiene con esa proporción de 1 en 5, 45.86. Y con el catalizador de equilibrio, que se ha corrido en esta proporción de 1 en 1, tenemos 43.25. Pareciera que el mejor resultado se obtiene con la gamma lumina, y que sería el catalizador adecuado, pero la abundancia relativa que se muestra aquí es un poco engañosa, porque las pruebas que hemos realizado para ver el contenido de agua nos indican que no está funcionando tan bien como se esperaría que sucediera. El líquido obtenido de la pirólisis no catalítica, es decir, sin catalizador, a esas condiciones de temperatura, nos da un contenido de agua de 30%, ¿no? Es decir, ese contenido de agua tiene que ser eliminado para poder lograr un mayor poder calorífico, una mejor viscosidad, un mejor punto de inflamación. Y si se quiere inyectar eso al pool de refinación, también debería ser mejor la característica, porque ese contenido de agua también me va a afectar en el proceso. Entonces, con la pirólisis catalítica se logra una mejora, pero una mejora relativa, es decir, no es una mejora significativa. Todavía los resultados parciales que tenemos no nos están dando un buen resultado, ¿no? No estamos obteniendo lo que pensábamos.
regresando al sistema que hemos analizado, que hemos investigado, podemos darnos cuenta que hemos trabajado con un catalizador INVET, por decirlo, ¿no?, en el lecho, mezclado con la biomasa. Entonces pensamos que otra alternativa es colocar el catalizador fuera, en otro reactor, a la salida de los gases del reactor principal. Entonces, en ese caso, esperamos que los resultados sean mejores. Ese trabajo está en proceso en este momento y todavía no tenemos resultados para mostrar de esa parte. Bueno, básicamente ese es el trabajo que se ha presentado. Repitiendo lo que mencioné al principio de la exposición, nosotros pensamos, el equipo que está trabajando este tema, piensa que la sinergia entre el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, en los cuales el país está demostrando que va en camino de ser un agroexportador de calibre mundial, y los otros desechos de otros procesos se pueden usar para lograr otras industrias que puedan vivir de esos residuos, y en vez de que ellos vayan al medio ambiente a hacer a contribuir a degradarlo, al contrario, contribuyan a la generación de recursos, ¿no? Es decir, en este caso, no solamente se puede pensar en los residuos agroindustriales como los residuos de la palma, que solamente se ha tocado los racimos de frutos vacíos. Hemos visto que tenemos el tronco, hemos visto que tenemos la cáscara, es decir, hay una serie ahí. La misma jatrofa que mencionó el expositor anterior, que es también una fuente. Los residuos plásticos son otra fuente, las llantas son otra fuente, la basura es otra fuente. Entonces, hay varias alternativas de trabajo que se pueden investigar para obtener combustibles líquidos o, en su defecto, cargas que se parezcan al petróleo, que puedan ingresar al proceso de refinación para poder generar a partir de esa sinergia combustibles que vayan a ser aplicados para el parque automotor, ¿no?, básicamente. Finalmente, quisiera agradecer el apoyo del Instituto de Investigación de la Universidad, que ha financiado este proyecto y al cual estamos muy agradecidos. Gracias.